Amén. Ok, seguimos la lectura y antes de entrar como tal en el estudio de la palabra, me gustaría introducir con la siguiente historia. Una vez escuché esta historia y no sé exactamente si es como algo verdadero que pasó o si es algo que se inventaron, pero me gustó bastante esa historia porque hablaba justamente de una mujer que fue ante un rey, porque esta historia se narra en el tiempo de los reyes, ¿no? Fue ante el rey a reclamarle la muerte de su esposo. Era una viuda, ¿no? Que fue ante el rey a reclamarle la muerte de su esposo. Decía el rey, mi esposo estaba seguro en la tierra, fue a ayudar a alguien a bajar cocos, como cocotera, creo que así se le llama, ¿no? Los árboles de coco. Palmera también, bueno, palmera. Y esta persona que subió, ya estaba ya hasta arriba, se resbaló de alguna manera, ya sea la mano o los pies, se resbaló y cayó justo encima de su esposo, provocando la muerte de su esposo y él sobreviviendo. Y la mujer indignada o enojada de que quien se murió es su esposo y no el imprudente, por así decirlo, del que no se aseguró y por su causa murió su esposo. Entonces exigía la ley de talión, que es una ley muy conocida antes. La ley consistía en el hecho de aplicar la justicia de una manera equivalente. Es decir, lo mismo, o como la frase que decía, diente por diente, no, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Este principio establece como el castigo debe ser equivalente al daño causado. Como en la frase, si le quitas un ojo, se te quitará un ojo. Si le quitas un diente, se te quitará un diente. Y eso era lo que quería la mujer. Exigía que la persona que mató a su esposo muriera, ¿no? Que le quitó la vida, también se le quitó la vida. El rey sabiamente pues dijo, pues sí, está bien. Llamó al acusado, llamó a la viuda, los llevó en el lugar del suceso, donde murió su esposo, y le dijo a la viuda, ok, ahora súbete en la palmera y este señor, a quien que estaba lastimado por la caída, se va a parar justo donde estaba tu esposo. Y de la palmera te vas a lanzar encima del señor y ahí ya está, se aplicará. De la misma manera en que se murió tu esposo, puede que muera. La mujer al escuchar esto y pues considerando la gravedad del asunto y el peligro en que se metió ella misma, decidió mejor perdonar al Señor, ¿no? Y olvidar las cosas. Esta historia me gusta mucho porque muchas veces queremos que se aplique la justicia tal como es, porque la justicia también se define como recibir lo que se merece, ¿no? Hizo esto, se merece tal cosa. Y en las leyes se busca que sea tan equivalente el castigo como la gravedad de la ofensa. Y muchos de nosotros queremos aplicar lo mismo. Y esta ley, principalmente la ley de talión, no exigía tanto como una venganza, como no buscaba saciar el hecho de que ver a la persona ser castigado como castigó a la otra, sino el hecho de pensar por los demás como a sí mismo, de ponerse los propios zapatos. O como decía Jesús en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Es decir, ¿cómo trata a los demás como te gustaría que te tratan? Y esa es la ley, no era tan directo, sino la ley de Talión no era más como trata a los demás, sino que imagínate, si los tratas mal o si le quitas un ojo, alguien va a exigir que te quite un ojo. Entonces, no busques hacer eso, ¿no? Esta ley buscaba más como una empatía, buscaba más como el hecho de que mm, tener miedo a los malos actos hacia otro porque puede que se te regrese. Algunos piensan que es como la karma, ¿no? Como que pues lo que haces aquí en la tierra te regresa aquí en la tierra, pero eso no es tan bíblico. Luego lo veremos.
Y a lo largo de nuestra vida enfrentamos varias injusticias, perdón. Muchas cosas que parece que es injusta para nosotros. Parece que los malos van sobresaliendo, van ganando más, a pesar de que quebrantan la ley. Y nosotros, o no sé, algunos que quebrantamos tantito la ley y ya, toda la ley sobre nosotros, ¿no? Y parece que no se aplica igual. Y buscamos justamente un juicio justo. Queremos que el malo también sea castigado como a veces nos castiga. Nos comportamos como los niños, ¿no? Cuando tus hermanos. ¿Y a él por qué le permites salir? ¿Y a él por qué le permites aquello, ¿no? Entonces, y en ese pasaje me introduzco así porque en este pasaje habla justamente de la confianza que tenemos que tener en el juicio de Dios. Existe un juicio la cual satisface todas nuestras inquietudes, todos nuestros, lo que nuestro corazón quiere, por así decirlo, ¿no? Un juicio justo que la cual se aplica a Dios. Debemos que confiar en este juicio por algunas razones que veremos en este pasaje. El primero, ella aparece, ¿no? El primero, tenemos que confiar en el juicio de Dios porque es inexorable. Inexorable quiere decir que no es inevitable, como que vamos a llegar en un punto a este juicio. Nadie se va a salvar, no puedes como que desviarte de ese juicio. Como que se aplicará porque se aplicará. El pasaje 15 dice lo siguiente: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. La palabra día de Jehová es una palabra que se repite varias veces en la Biblia. El día del Señor se intercambia a veces por la frase el día del Señor. El día del Señor es un día en donde Dios llama a todas las naciones, y justamente en esta parte dice sobre todas las naciones, y les llama a juicio. A veces cuando se hablaba de Israel, Dios llamaba a juicio a la nación de Israel. El día del Señor será así, será así. Y los días del Señor son malos para los malos. Pero para los buenos a veces también es malo, pero hay una esperanza, ¿no? Pero esta idea del juicio o el día del Señor es un día donde todos van a rendir cuenta. Todos van a pagar por lo que hicieron. Todos van a, pues, a recibir el castigo que se merece o la recompensa que han ganado. Entonces, esa es la idea que se ha generado a través de muchos escritores de la Biblia, o principalmente los profetas, hablando sobre el día del Señor. Pero veremos poco a poco cómo el día del Señor también es algo bueno, algo de gracia, algo de misericordia. Empecemos con lo primero, que es el día que es un castigo, porque justamente dice, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y en la semana pasada vimos todo lo que él hizo. Y veremos que también la recompensa pues será algo que no tan deseable, ¿no? En estos versículos tenemos que confiar que el final de los tiempos, todos compareceremos ante él, ante el juicio. Podemos ver muchos de las ventajas que pudiera haber tenido los que tienen poderes, no tendría tanta validez en el juicio de Dios. ¿A qué me refiero? Que podemos experimentar injusticias en esta vida y podemos sentir que no se está haciendo lo correcto. Supongamos que la persona que tiene influencia sobre los jueces podía librarse de varios asesinatos que ha hecho. Aquel que ha robado, pero cuando llega el tiempo de su juicio, empieza a sobornar a todos los que estaban y no recibe el castigo que merece. Aquel, supongamos de una manera más personal, aquel que nos lastimó, ya sea dignidad, ya sea hacia la otra persona o hacia nosotros mismos, a veces la ley no se le aplica, huye y nadie le encuentra. Y muchos piensan, ¿no? Pues se ha salido con la suya o que se libró del juicio que merece. El juicio del Señor, el último día, el día del Señor, uno nos da aliento, nos da confianza de que
ninguna persona se salvará del juicio como tal. Ninguna persona podrá decir, me he salido con las mías, ya no voy a ser castigado como tal, sino que todos ante Dios van a estar dando cuentas. Y ante Dios no va a valer como todas tus influencias, no va a valer todo lo que tienes, no va a valer dinero, no va a valer tus contactos, no va a valer nada. Y entrarás ante Dios y serás juzgado como debe ser juzgado. Y esa es la primero que tenemos que tener en cuenta, que todos, sin, sin como, sin que falte alguno, será presentado delante de Dios. Y también el hecho de saber que existe un juicio final, que existe como tal un tiempo donde Dios llama a todos a cuenta, nos anima a no pensar que nuestro esfuerzo de ser rectos es en vano. Porque muchas veces, y muchos de los salmistas, y veo que me platicó mi esposa de lo que estudiaron, que llega este pensamiento, ¿no? De decir, parece que en vano hago lo correcto, parece que en vano me porto bien. ¿Por qué? Porque los que se portan mal, los injustos, los pecadores, los que abusan de todas sus libertades, no les pasa nada, incluso les va bien. Y yo que me porto bien, les decía hace rato, hasta el día justo ayer, ¿no? Le decía al pastor, es muy difícil ser justos, incluso en lo cotidiano, más en lo insignificante, porque hablábamos sobre el hecho del PDF, que después fuimos poco a poco comprendiendo que compartir los PDFs, incluso eso es incorrecto. Entonces no lo compartes, tienes que comprar el libro. Luego está el hecho de descargar películas de una página X, ya sea de no sé qué, Cuevana, creo, ¿no? No sé qué páginas hay. Incluso es malo. Entonces, ser justo o ser recto para alguien que no tiene muchos recursos es un poquito difícil. Pero igual para aquel que tiene muchos recursos, porque podría fácilmente usar todo lo que tiene para aprovecharse, ¿no? Y es muy difícil. ¿Por qué? Porque muy pocos hacen lo correcto. Muy pocos son los que hacen lo correcto. Y tú debes ser uno de ellos. Y ver que los que hacen lo incorrecto, ver que los que están abusando de todas sus libertades van bien, te desanima. Y te preguntas, ¿acaso sirve de algo? ¿Acaso alguien lo está viendo que lo que está haciendo está bien? Como que, ¿de qué sentido tiene cuidarme si todos los demás están haciendo lo contrario? ¿No sería más fácil ceder y hacer como todos los demás lo hacen? Y cuando sea el momento, cuando Dios me llame a juicio, yo responda, pues es que todos lo están haciendo. Es, es normal, que es la frase que usaba yo antes, como que veo que los demás lo hacen, yo también lo hago. Era uno de mis errores con la que yo batallaba bastante porque veía que los demás lo hacían, entonces para mí, entonces está bien. Si los demás lo hacen, eso significa que está bien. Y, y modificar eso y descubrir que no porque todos lo hacen, significa que está bien, es correcto. Y todavía esto se pone más grave cuando nos preguntamos o cuando quebrantamos las leyes que Dios ha puesto y no queremos decirlo o no queremos seguirlo, viene la pregunta, ¿por qué llamaría a alguien más a seguir este camino? Es decir, ¿de qué sentido tiene si no respeto todo lo que Dios me ha dicho, ¿no? Que no es como decía hace rato alguien, que los vicios, que estar ahí entre tus amigos, estar, no sé, ves que ellos, supongamos, ves que ellos fuman, todos fuman, ves que alguien que va a la iglesia fuma también, a diferente iglesia, y empiezas a decir, pues pues aparecer no está malo si él lo hace, y empezamos a como que poner nuestros parámetros de lo bueno y lo malo según lo que hace otros. Y a veces nos da pena llamar a otros al camino
porque no queremos que vean lo que estamos haciendo, es decir, no estamos cumpliendo lo que deberían ellos también cumplir, ¿no? ¿Cuál es el problema principal del hecho de que no estar haciendo lo que es correcto? Que cuando nos toque enseñar a alguien, nos dé pena de que descubren que no estamos haciendo lo que está diciendo la Biblia o lo que enseñamos. Y por lo tanto, evitamos enseñar a alguien. Y entonces poco a poco nuestra vida se va apagando y se vamos retrocediendo en este camino de crecer. Dios nos llamará a juicio a todos. Es decir, hay alguien que está viendo todo lo que estamos haciendo. Y no estoy diciendo que van a perder la salvación por lo que están haciendo, pero sí nos llamará en cuenta como sus hijos. Que somos los hijos de la luz, como que los hijos de Dios. ¿Cómo se comportaron aquí en la tierra, en un mundo de oscuridad? ¿Cómo se comportó la luz que según eres tú? Aunque no pierda la salvación, claramente sentimos humillación, sentimos pena, ¿no? ¿Qué podemos decirle? Otro, también nosotros ya somos juzgados. No, no somos liberados de este juicio. Y este punto quisiera explicarlo como yo fui comprendiendo lo de las becas en las universidades. Yo pensaba en las universidades que cuando te daban una beca de 50%, decían, te perdonó los 50%. Si la inscripción, perdón, si la colegiatura era de 4,000, te perdonó 2,000 pesos y te está agarrando nada más 2,000. Que la escuela está recibiendo nada más 2,000 pesos, ¿no? Y que dijo la escuela, bueno, ya no voy a recibir otros 2,000 por esta persona y nada más recibo 2,000, que serían el 50%. Pues después fui descubriendo que no era así, que esa beca que uno recibe, o principalmente en las escuelas en las escuelas de seminario, no es de que la escuela haya decidido no recibir 2,000, sino que alguien más pagó esa otra mitad. Es decir, la colegiatura de 4,000, alguien pagó 2,000 para que tú nada más pagues otros 2,000. La escuela recibe los 4,000 porque necesita que pagar todos los servicios que tiene. Pero alguien, aunque no te conozca, cree en ti de que vas por una razón y que vas a terminar la universidad y que va a valer todos sus esfuerzos en depositar, decidió pagar la mitad. Y cuando lo descubrí, pues le di más cariño al apoyo. ¿Por qué? En primer lugar, porque alguien confía de que yo sí voy a terminar el estudio. En segundo, porque el dinero no es fácil, no llega, no es como que, como dice la frase, no sale de los árboles. El dinero pues cuesta a veces conseguirlo. Y cuando alguien lo pone de todo corazón. Y si yo lo desperdicio y digo, y no me esfuerzo en mi estudio y lo tomo como a la ligera y digo, al final de cuentas, si quiero en un momento salir, no es como que te sales y ya, sino que desperdiciaste todo el dinero que ya depositaron en ti, toda la confianza. Y dices, no, pues sí, por lo menos tengo que esforzarme porque alguien, además de mis padres, además de mis amigos, confían en mí. De la misma manera, el juicio no es de que Dios dijera, pues a este ya no lo juzgaré. Este saltará, es mi amigo, lo saltaré, ¿no? Y como algunos piensan. Y no, y el juicio ya se aplicó en nosotros. Cometimos un pecado, la condena ya está hecha. Es como que, vas a pagar la muerte, ¿no? ¿Qué pasa? Es como si alguien, igual como en la escuela, dijera, te doy una beca de 100%. No significa que la escuela dejará de recibir los 4,000, sino que alguien pagó por ti los 4,000 pesos. Es decir, alguien se ha decidido a pagar todo lo que debes o todo lo que deberás más adelante para poder terminar tu estudio. Igual Dios, Jesús, vino aquí en la tierra. El juicio ya se aplicó a nosotros, nadie se libra del juicio. El juicio ya se aplicó a nosotros. Entonces, Cristo vino, pagó lo que debíamos y lo que vimos a deber, y ya nosotros somos libres del castigo. El juicio sigue. Es decir, llegará el momento donde nos llamará a cuentas, claramente, ¿no? Pero estará Jesús ahí diciendo,
Este ya pagó. Aquí está el recibo, ¿no? Y ya. Entonces, el juicio se aplica entonces. Lo único que pasa es que alguien dio su vida por nosotros. ¿Qué es lo que pide el pecado? Una vida. Avancemos al siguiente. Confiemos en su juicio porque es justo. El mismo pasaje dice en el 15, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la misma manera, ¿no? Que ojo por ojo, diente por diente. El hecho de que tú hiciste esto, también recibirás aquello. ¿Qué pasó con Edom después, según la historia? No solamente la historia bíblica, sino la historia universal, de que fue destruido. Nada quedó de Edom. Así como en el momento cuando estaba Israel en un momento difícil, Edom entró y hizo de las suyas, así también le pasó en un futuro. No pensemos que al librarnos de algunas consecuencias tenemos derecho de hacer lo que queremos. Es decir, no porque Jesús te perdonó todos tus pecados, como que ya puedo pecar, ya puedo hacer lo que yo quiera sin que haya consecuencias. No, siempre hay consecuencias. Las consecuencias de nuestros actos siempre estarán presentes. El castigo del pecado es lo que se cubrió. Por las consecuencias del pecado siempre estarán presentes. ¿Por qué? Porque cosechamos lo que sembramos, como algunos partes dicen, ¿no? Pero Dios no nos permite de alguna manera experimentar toda la consecuencia. Y Él es misericordioso con los suyos para que nosotros pudiéramos experimentar un poco de la consecuencia para poder aprender de ello y ir creciendo. Es decir, cada uno recibe lo que merece, así como trata a los demás, es la frase, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Entonces no pensemos que los cristianos también nos libramos de las consecuencias. Empecemos a actuar correctamente y por eso la importancia también de no pecar. Porque el pecado trae muy malas consecuencias. No pecar es evitar todas las consecuencias. No sé si lo puse. Ahí está, ahí está la frase. Dios nos dio la salvación, pero también deja que probemos algunas consecuencias de nuestros actos. La salvación, no dudemos de que somos algo, que lo perdemos, pero sí tenemos cuidado de lo que hacemos. Evitemos cosas que podían lastimarnos a futuro. Perdonemos, tengamos un corazón sano y dejemos las injusticias en sus manos. Él es un juez justo. No es necesario esperar nosotros que aplique como tal la justicia como nosotros quisiéramos que se aplicara. Recordando la historia de la mujer, de la viuda, que quería que se aplicara la ley de talión, que de tal manera como mataron a su esposo, quería que también muriera el Señor. Pero no esperaba la forma en que lo hizo el rey. Y muchas veces deseamos la maldad de la otra persona porque nos hizo mal, pero cuando nosotros entramos por así, en lugar de ser espectadores y ver, y entramos a participar y como que descubrimos lo grave del asunto, pues mejor es perdonar, soltar. Y pues Dios en su momento juzgará. ¿Por qué es bueno perdonar? Porque es bueno, primero porque sana nuestros corazones. Segundo, porque descansamos en la justicia de Dios. Y tercero, no lo puse acá, pero descansamos en el momento en que la persona que hizo lo injusto, lo hizo lo más feo que nos haya hecho, Dios lo perdone. Es decir, puede que alguien haya matado a un familiar y después en la cárcel haya recibido a Cristo y tú también eres cristiano y vayas al cielo y lo veas en el cielo, ¿cómo sería? Si tú siguieras en tu corazón con ese rencor de lo que te hizo, cuando lo veas en el cielo, ¿cómo estaría todo? Así como que, ¿cómo es posible que tú? Y de la misma manera dirían de nosotros, ¿cómo es posible que tú estés en el cielo? Mira todo lo que hiciste. Y reconocer que todos merecemos perdón. Tenemos que perdonarlos, sanar nuestros corazones y no esperar que se aplique como tal un juicio perverso. No sembremos en nuestro corazón esta morbosidad de ver cómo sufren, sino dejarlo en el Dios, manos de Dios. Él es justo, aplicará su justicia tal como merecen las personas.
El juicio de Dios es esperanzador. El versículo dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Esto hablando de Israel cuando Israel estaba destruido totalmente. Para ese entonces Israel no había nada, nadie que pudiera levantarse y decir, me voy a defender, nada. No podía hacer absolutamente nada Israel. Pero habla de esto. Cuando todo parece estar condenado, Dios nos puede sorprender. Confiamos en los ojos misericordiosos de Dios. Y en esta parte me encanta, porque el pasaje 18 dice, la casa de Jacob será fuego. Perdón, en el mismo 17, en las finales, Jacob recuperará sus posesiones. Luego procede y dice, la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. ¿Cómo es posible que un remanente donde destruiste, dejaste sin nada, de repente, en un futuro, te dicen que ese remanente, que ese poquito que dejaste sin vida, sin fuerza, será quien te destruye a ti? Una nación poderosa, una nación fuerte. Y muchas veces los cristianos pensamos que porque estamos en una situación difícil, vamos a quedarnos por siempre en esta situación. Es decir, estoy en una situación donde me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro, y pensamos o nos bloqueamos y decimos, nunca saldré de esta, por así decirlo, alcantarilla. Nunca saldré de esta situación. Nunca saldré de este momento que me pasó. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestras fuerzas. Porque decimos que, pues no es posible, conseguirlo. Comparto mi propia experiencia. Mi esposa tiene más fe que yo porque estamos buscando un carrito. Queremos tener un carrito. Pues le digo a ella, ¿cómo si con este sueldo que recibo y lo poco que gano, no lo veo en un futuro? Solamente decía, no, pues confiamos, no es en otras palabras, no es que tú me lo vas a dar el carro, sino Dios nos va a dar el carro, ¿no? Y es eso, justamente confiar, creer, realmente creer que tenemos un Dios que lo tiene todo. Y si decide que nosotros pasemos por un momento de tribulación, como decía Fernando, ¿verdad? Como decía Fernando, es porque él lo ha decidido. Si Él quisiera, nos hubiera dado todo, pero muchas veces quiere que pasemos y aprendemos de lo poco. Incluso Pablo, que hizo un montón de cosas, decía, no sé vivir en abundancia y sé también vivir en escasez. Es decir, estuvo viviendo también en escasez, estuvo en barco, fue prisionero. ¿Por qué nosotros no pasar por momentos también? Y no perder la esperanza de que, pues ya destruí. Si fuéramos en el tiempo de Israel, cuando todo estaba absolutamente destruido, yo hubiera perdido la esperanza. Como que, bueno, ya, me hago mi vida a otro lado y me olvido de que en algún momento llegaré o regresaré a Israel, veré el templo construido otra vez. Pero la historia nos ha enseñado que Dios les permitió regresar a algo imaginable, regresar a su nación, construir otra vez el templo y adorar otra vez. Así también Dios puede hacer con nosotros. Su justicia nos da esperanza, porque también nos puede levantar del polvo. Como un salmo decía, ¿no? No recuerdo cuál salmo era, pero del polvo puede levantar a un príncipe. Vivamos confiando en su poder, es lo que decía. No hay que olvidar del poder de Dios. No importa en qué estado estemos, lo más bajo. No olvidemos que Dios es poderoso, que puede levantarnos, que del polvo puede hacer muchas cosas. Nos puede enriquecer, nos puede poner en una posición muy alta, si Él lo decide. No olvidemos de eso. Así que confiemos en Él. 4. El juicio es alentador. Sigue el texto hablando. Y los de Neguet poseerán el monte de Saúl, y los de Cefala a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín. Si no sé si se ve, si se ve. Hay como 4 veces que se repite la palabra poseerán. Poseerán. Recordemos que en este punto Israel no tenía nada.
Es decir, incluso lo que tenía se le fue quitado. Es decir, tenía una nación, ahora ya no era ninguna nación. No estaba en su pueblo, no estaba en su tierra, ya desapareció todo lo que tenía. Y de repente viene esta palabra de Jehová y escuchan, poseerán los de cananeos y poseerán la ciudad de Negueb, poseerán. Es como que de repente en vez de estar en una situación como de exilio, de prisionero, empezó a decir, pues, tendrán esto, tendrán aquello, serán grandes, ¿no? Nuestra recompensa, recordemos que nuestra recompensa no está aquí en la tierra. Así que si serviste con todo tu corazón, con toda tu alma y no ves como tal una recompensa, no te desanimes, no te angusties, no pienses que Dios no cumplirá su promesa. De hecho, decía Hebreo, ¿no? Abraham murió sin ver la promesa como tal, porque sabía que no lo iba a ver aquí en la tierra, sino que lo iba a ver en una vida posterior, como una vida más allá. Igual nosotros, los primeros cristianos, en lugar de recibir mucho elogio, mucho como posesiones, que recibieron tribulación, recibieron persecución, recibieron muerte. Pero Apocalipsis nos habla que estos que murieron están esperando ahora, como tal del juicio, y también están esperando la recompensa. Lo que Dios nos dará no será aquí en la tierra. O no esperemos una recompensa aquí en la tierra. Claro, Dios nos da refrigerio, Dios nos da pequeños momentos de descanso, pequeños momentos de alegría, gozo, regocijo de lo que tenemos aquí en la tierra, pero lo más grande es allá en la tierra. Nuestra posesión más valiosa no es terreno, no es casa, sino es el hecho de estar con Dios. Las injusticias que sufrimos aquí en la tierra se nos recompensará. Así como la historia de Lázaro y el rico, ¿no? El rico vivió de una manera pues, muy desafortunada, mientras que el rico vivía pues a través de banquetes, a través de muchos lujos, pero ¿quién recibió como tal la recompensa al final? Una recompensa muy buena, pues Lázaro. Esto no habla solamente del hecho de que despojemos todo lo que tengamos, sino el hecho de ser fieles a Dios sin importar la situación en que estemos. Que al final recompensa nuestra fidelidad, recompensa nuestro esfuerzo. Eso es lo que nos va enseñando. Ser fieles a Dios. ¿Quiénes poseerán el monte de Saúl? ¿Quiénes poseerán también el campo de Efraín? ¿Quiénes poseerán a los de los cananeos? ¿Quiénes poseerán los de Negueb? Regresamos un poquito más. En el versículo 17. Ay, estoy. La casa de Jacob será fuego. En el 17 también. Mas en monte de Sión habrá un remanente que se salve. Aquellos que como tal remanente, si estudian los profetas, siempre mencionará los remanentes, los remanentes, los remanentes. Como cuando Isaías decía, cuando se corta el árbol, se salen los retoños. Y justamente lo que Isaías estaba hablando es como que cortar todo lo malo y los retoños es lo sano. Cuando un árbol se pudre, cuando en las ramas se le corta todo. Entonces, aquellos que son fieles, aquellos que van a permanecer, esos son los que reciben como tal la recompensa. Pero al estudiar la Biblia más en el Nuevo Testamento, descubrimos que una recompensa no es como solamente terrenal, no es algo físico, sino es como estar en la presencia de Dios. ¿Qué decía Pablo en los Filipenses? El hecho de que lo dio todo, lo hizo como si nada, como que todo lo que tenía, todo, posesiones, reputación, conocimiento, lo dio como si nada por tener o conocer a Dios, conocer a Cristo, tenerlo a Él. Así también nosotros tenemos que vivir sirviendo por obediencia, no por interés personal.
Ahí está. Sirviendo por obediencia, no por interés personal. Y muchas veces hacen énfasis, vamos a recibir esto, vamos a recibir cielo, vamos a recibir terreno, vamos a recibir una casa morada, porque la Biblia dice, en muchas moradas hay, ¿no? Y no servimos porque esperemos algo, sino servimos porque le obedecemos. Servimos porque queremos estar con Él en su viña. Somos siervos que trabajan obedeciendo al Señor, sometidos a su señorío, ¿no? Y no obedecemos o no buscamos beneficios propios. Eso no debería ser nuestro enfoque. Claramente habla la Biblia de las recompensas, pero no debería nosotros ver esa recompensa y desear esa recompensa y por ese motivo ser la causa de nuestro esfuerzo. Claro, habrá una recompensa para los que le sirven, pero Él lo dará. Pero nuestra intención debe ser genuina. Y no esperarlo aquí en la tierra, sino allá, en la presencia de Dios. Por último, el juicio de Dios, tenemos que confiar en el juicio de Dios porque es eterno, como su reino. 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Será un juez a quien nadie podrá bajar. No es como que este juez nos perdonó y de repente vino otro y no sabe como nuestro historial, no sabe, y nos acusan otra vez y ya pues con lo nuevo pues ya no tenemos chance. No, sino que será el único que nos busca, que sabe que Cristo ya pagó por nuestros pecados y será el mismo quien reina a todos. Tenemos que vivir confiados en su juicio. ¿Por qué? Porque su juicio es eterno. Porque lo que Él ha determinado seguirá siendo lo que Él ha dicho por toda una eternidad. Su juicio es eterno y su juicio es amplio. No reinará solamente en un país, no reinará solamente en una nación, un continente, reinará sobre todos. Y es por eso que tenemos que confiar en su juicio, dejar, soltarlo y decir, te lo dejo en tus manos. Cualquier ofensa que nos ha dado. Y somos de su reino. Nuestra seguridad durará cuanto dure el reino de Dios. Lo que dure el reino de Dios. Ahí me equivoqué ahí. Durará lo que dure el reino de Dios. Nuestra confianza que dejamos, decimos, Señor, me ofendieron, Señor, me hicieron esto, Señor, siento que hubo una injusticia en mi vida, pero te lo dejo a ti, que eres el juez que juzga a todos, juzgará a todos, que eres el juez que tiene misericordia de mí y tal vez lo tendrás en otros. Tú eres el juez en quien confiaré, y no solamente hoy ni mañana, sino que confiaré por todos los días y hasta la eternidad. Es un descanso como eterno. Dejamos en Él los juicios que deberíamos no cargar nosotros. Ahora, así que el juicio de Dios, tenemos que confiar en su juicio. ¿Por qué? Porque es inexorable. ¿Sí? Nadie se escapará de ella, es inevitable. Todos pasaremos, incluso los cristianos, pero tenemos ahora sí personas, o en este caso Cristo, quien ha pagado nuestra condena. Perdón. Bajó su brillo, creo, ¿no? Que se fue. El segundo, es justo. Él sabe, paga lo que, de la misma manera en que lo hicimos. Es como decía, como tú hiciste, se hará contigo. Él es justo. Paga a los demás lo que merecen. Tercero, es esperanzador. Habla sobre un remanente. El hecho de que de poder confiar que su misma justicia que castiga a otro podrá recompensa a aquellos que han servido bien. En esta parte diferencio entre esperanzador con alentador, que es el cuarto, que es alentador, porque esperanzador
nos da esperanza de que seamos rectos. Es decir, nos da esperanza de que nos dará recompensa. Y en el alentador nos da ánimo para seguir adelante. Es decir, no nos dice, no es en vano lo que estás haciendo. Claro, aunque sufres por un momento, pero tendrás tu recompensa. Es decir, aunque te pasan justicia, pero se te juzgará también. Te dará lo que también mereces. Por último, porque su reino es eterno, porque su juicio es eterno como su reino. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué debería yo descansar en el juicio de Dios? ¿Por qué yo debería que soltar? ¿Por qué yo debería que perdonar? Ahora hablándole a Israel, fue ofendido. En la semana pasada vimos cómo Edom entró, hizo todo lo que quiso. Israel pues quedó como muy mal, como tanto en la dignidad como en las fuerzas, quedó destruido totalmente. Aplicándolo hoy en día en nuestra vida, somos como el pueblo de Dios. Y muchas veces hay injusticia en nuestra vida. Vemos muchas injusticias, tanto de la forma en que se maneja los juicios aquí en la tierra, la forma en que parece que el que hace lo malo tiene más recompensa que el que hace lo bueno, y todo lo que vemos nos inquieta, porque parece que no se está haciendo justicia. Por eso la última parte de Edom nos llama a dejar esta carga en las manos de Dios. Nos llama a confiar en el juicio de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto. Entonces le hago el mismo llamado aquí, en este momento. Si hay algo que en nuestro corazón tiene inquietud, si hay una forma que vemos que no es justo como se está haciendo aquí en la tierra, descansemos en Dios. Descansemos en Dios. Soportemos la injusticia por un momento que al final nos dará en su recompensa. Soportemos situaciones que posiblemente podían humillarnos, que al final Dios ve todo y nos dará como lo que merecemos nosotros y lo que merecen los demás. Y también confiemos de que pues ya tenemos alguien que abogue por nosotros y alguien que estará a nuestro lado en el momento de juicio. Vivamos confiados, vivamos tranquilos, vivamos con un corazón sano, libre de cualquier rencor o cualquier amargura que pueda surgir por las injusticias que podamos ver aquí en la tierra o que podamos nosotros padecer aquí en la tierra. En este momento llamo al pastor e invito a ustedes para que se paren y hagamos la oración pidiéndole a Dios que vaya moldeando nuestra vida y que vaya soltando. Vayamos soltando ese. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos agradecer tu palabra, Señor, que pues dicha por medio del profeta Abdías, podemos ver que pues tú siempre eres justo, Señor. Y agradecemos que la justicia, principalmente en nosotros, como creyentes, como tus hijos, ya se aplicó en Cristo Jesús y agradecemos eso, Señor. Pero también, Señor, sabemos que todo lo que el hombre siembra, eso también segará y hay consecuencias. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor, y a que podamos sembrar siempre para el Espíritu, Señor. Ayúdanos a confiar en tu justicia, en tu aliento que nos das por medio de tu palabra, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel, y ayúdanos también a estar viviendo en la esperanza que tu juicio, Señor, es fiel y justo. Y también, Señor, que podamos recordar que el juicio es inevitable, Señor, es algo que sí o sí tendremos que pasar. Gracias por Cristo, que es nuestro mediador, nuestro abogado. Y Señor, ayúdanos también a vivir siempre confiados en que tu juicio y tu justicia es eterna, Señor, así como tú eres eterno y tu reino es para siempre. Ayúdanos a vivir confiados en ti, Señor, y que nuestra vida busquemos sembrar para lo bueno, Señor, para nuestro espíritu y para tu reino.
llevar a las personas a tus pies y hablarles de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.